Muy buenos días, señoras y señores. Damos inicio a la clausura de Perú-Min 32, Convención Minera, saludando la presencia de las autoridades de Arequipa, representantes de instituciones empresariales y académicas, invitados especiales y, por supuesto, a los señores de la prensa. Sin mayor preámbulo, me es grato saludar y presentar en primer orden al ingeniero Antonio Samaniego, quien en calidad de presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú hará la respectiva presentación de la clausura. Ingeniero. Perú-Min, punto de encuentro, consenso, diálogo entre peruanos. Buenos días, señores y señoras, autoridades todas, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, del cual me honro ser presidente. Quiere empezar este día final, este bloque final, presentando una jornada donde vamos a tratar de buscar un punto de encuentro de consenso con el objetivo de poder brindar soluciones a los problemas fundamentales de nuestra minería. Especialmente porque es una palanca de desarrollo económico y productivo de nuestro país. Por eso, el día de hoy hemos preparado dos interesantes conferencias a cargo del señor Marco Arana, quien todos conocen, el líder del Movimiento y Libertad, y del doctor Luis Carranza, ex ministro de Economía, quienes compartirán puntos de vista sobre la minería de nuestro país, y seguidamente se llevará a cabo un panel de debate donde se intercambiarán ideas que será de mayor interés y utilidad para cada uno de los asistentes. A continuación, empezaremos con la primera conferencia a cargo del señor Marco Arana. Por favor, señor Arana. Gracias. Muy buenos días, señores y señoras. Gratitud especial al Instituto de Ingeniero de Minas del Perú por este gesto de invitarnos a participar de la 32 Perú-Min, porque es un gesto que expresa que en el Perú
No podemos mirar a quienes piensan distinto y plantean puntos de vista críticos para mejorar el crecimiento económico, garantizar los derechos de las poblaciones, el desarrollo sustentable y el derecho de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del país como enemigos. La respuesta a los conflictos que estamos viviendo en el país no se resuelve con eliminación mediática o física de quienes cuestionan las actividades. Yo tengo que agradecer de manera especial porque vengo a hablarles en esta importante conferencia con cerca de 32 denuncias, la mayor parte de ellas, menos mal, archivadas, un atentado contra mi vida personal, un operativo de espionaje que duró más de un año y medio, y una detención arbitraria con tortura de por medio. Pero aquí estoy, porque creo que lo que debe primar son la construcción de puentes, la construcción de soluciones con respeto a derechos para todos y para todas, con oportunidades para todos y para todas en nuestro país. Así que muchas gracias por la invitación y por la atención que le merezca la presente. ¿Cuál es el Perú que somos y que nosotros queremos representar? En el Frente Amplio y Tierra y Libertad, esta coalición política de izquierda ecologista que se presenta en el país en las próximas elecciones. Nosotros estamos planteando el construir un Perú con justicia social y justicia ecológica. No es un despropósito, no es una quimera, es un sueño que nos puede ayudar a todos a encontrar la senda del desarrollo, del entendimiento, de la armonía y de la paz. Comenzar a cuestionarnos entonces cuál es el Perú que somos y que queremos representar es un tema importante. El Perú es un país mega diverso, lo es en sus recursos naturales, lo es en sus culturas, con sus más de 5.500 comunidades andinas, lo es con sus 1.200 comunidades amazónicas que albergan a más de 2.5 millones de peruanos. Lo es también diverso en sus actividades productivas, 38.000 pescadores artesanales, 1,5 millones de productores agropecuarios con menos de 10 hectáreas, a los cuales además le debemos la riqueza y el potencial de nuestra industria gastronómica, porque sin esa biodiversidad no sería la potencia que es para el país y para el mundo. Es el país del 99.5%, donde las empresas son pequeñas y medianas. Pequeñas y medianas empresas que son responsables del 49% de la producción nacional del país,
que son los responsables del 49% del Producto Bruto Interno Nacional. Son las pequeñas y medianas empresas que concentran el 60% de los empleos totales, siendo la microempresa la que más empleos genera, 53% de la P ocupada, y 34% de esas microempresas están dirigidas por mujeres en un número que crece cada vez más. El Perú es también y es un país también minero, pero no es exclusivamente minero, es un país pluriproductor, es un país mega biodiverso. Y por eso mi mensaje aquí es que la minería puede y debe aportar y entrar a jugar un rol dentro del Perú que somos todos y no contra el Perú que representamos esta inmensa diversidad que conformamos nuestro país. Dicho ello, yo quisiera decir que tenemos que afirmar el crecimiento económico en nuestro país desde una perspectiva no solamente de mercado, sino también, y como lo ha recordado el Papa Francisco en su última encíclica, tenemos que pensar el crecimiento también en sus vertientes éticas, políticas y ecológicas. Mejor crecimiento debería suponer mejor democracia, mejores instituciones, debería significar mejores derechos ambientales, mejor agua limpia, mejor aire limpio, ciudades más verdes. Y por eso planteamos que el crecimiento debe ser justo para la sociedad, que el crecimiento debe ser justo para la naturaleza y que sea justo para las futuras generaciones. Los hijos, los nietos que vendrán después de nosotros, que nos recuerden porque hicimos las cosas mejor pensando en ellos y no porque dejamos un mundo más deteriorado del que encontramos. La minería en ese sentido es una actividad económicamente importante. Lo sabemos bien, hay posibilidades de que hagamos desarrollo minero en el país dada la importancia de las reservas que existen, del conocimiento que existe, del expertise que hay en nuestro país. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que el superciclo que explicó el crecimiento económico de nuestro país se acabó y que no se han sentado las bases del desarrollo diversificado ni sostenible. Algunos prefieren explicar el tema desde una simplificación de los problemas. En el Perú los problemas se explicarían porque hay promineros y antimineros. Según el poder que se tenga para manejar los medios de comunicación, unos se convierten en los buenos y los otros en los malos. Creo que esa es una explicación simplista que no obedece a la realidad compleja que vivimos en el país. Y que por el contrario lo que tenemos que entender es que lo que ha pasado con el estancamiento y la paralización y la caída en realidad de las inversiones a nivel de las exploraciones en minería en todo el mundo es especialmente dramático. Ni siquiera la caída en inversiones en exploraciones en el Perú es de las más dramáticas que han ocurrido. En el Perú, en el periodo 2008-2014, la disminución de las inversiones en el sector de exploraciones ha caído en menos 46%. Pero donde ha caído más es en un país como República del Congo, donde allí había muchas expectativas cifradas en la minería. Allí las inversiones en exploración cayeron en menos 84%. Y en un país como Canadá, que lleva la delantera en tecnología, en explotación minera y en inversiones mineras, allí las inversiones en el periodo 2008-2014 cayeron en 57%. Pretender explicar la caída de las inversiones mineras por el factor Arana, como dice algún reputado periodista, o porque hay además una conspiración contra la minería, es una necedad. No podemos ocultar lo que está ocurriendo a nivel mundial y en nuestro país. Busquemos encontrar los temas de fondo que explican los problemas que estamos atravesando. La caída de los precios de los commodities fue peor de lo esperado. Hablaba sobre eso con Lucho Garranza, sobre el tema de si esperaban ellos cuando estaban en el Ministerio de Economía que la caída fuera tan abrupta y tan drástica, y evidentemente no estaba en sus proyecciones. Esa caída además determinó que hubiera un bajo crecimiento del Producto Bruto Interno para el 2015 en América Latina. En toda América Latina, en toda América del Sur y el Caribe, ha habido una contracción del Producto Bruto
Producto Interno, fruto de la enorme caída de los precios de los commodities y fruto de la retracción de las inversiones en exploraciones. La minería, sabemos, es una actividad económica importante y tiene gran potencial. Algunos datos que podía leer sobre el potencial de reservas más recursos en algunos de los principales rubros de explotación minera, aportados por el ingeniero Jorge Acosta, nos mostraban lo siguiente: que si se explotara el oro que tenemos en reservas más recursos identificados al 2011 al ritmo de producción del 2010, habrían para 28 años de producción sostenida. Si se explotara la plata, pensada en las proyecciones de reservas más recursos del 2011 y al ritmo de producción del 2010, habrían para 40 años de producción sostenida. Y si se explotara el cobre, decía esta misma fuente, en el potencial minero del Perú, producción de recursos oro y plata y cobre, en el caso del cobre, si se explotara sobre la base de las reservas más recursos conocidos el 2011 al ritmo del 2010, habría minería del cobre para 148 años de producción sostenida. ¿Qué duda cabe que la minería es una actividad importante para el país? Pero las cosas no se pueden seguir haciendo como se han venido haciendo. Parte de ello es, por ejemplo, reconocer que el superciclo y el boom minero y los altos precios de los commodities aumentó nuestras brechas de productividad, generó más informalidad y predominancia de empleos sin derechos en América Latina. Las brechas existentes entre el nivel de productividad de la industria minera, si se compara con el sector agropecuario y la industria manufacturera, que es más intensiva en generación de empleo, es abismal. Y poco se hizo para resolver, y esa no estoy achacando esa responsabilidad a las empresas mineras, estoy achacando esa responsabilidad a los gobiernos que han conducido las políticas económicas sobre la base de un optimismo que no supo prever, que no supo mirar la realidad, tal como ocurría, por ejemplo, en Chile o en Colombia, donde se creaban fondos de reserva o fondos de pensiones cuando las vacas estaban gordas. En el caso del Perú, ahora lo que se pretende hacer es hacer más de lo mismo en mayor extensión con menores regulaciones ambientales. Eso es inadmisible, no solo pone en peligro las otras actividades económicas, no solo pone en peligro la seguridad de las personas, sino, entiéndanlo bien, puede llegar a poner en peligro sus propias inversiones. Eso le hace daño al país, eso le hace daño a todos los peruanos y peruanas. Por esa senda no se puede seguir transitando. Cuando uno mira, además, cuáles son la desesperación de querer afrontar los problemas de la caída de los precios de los commodities y la parálisis y el frenazo económicos que vivimos, ¿cuáles son las posibles explicaciones y los posibles senderos que nos conducen a callejones sin salida? Algunos señalan que el problema es la tramitología y la permisología para las empresas, pero yo soy ciudadano como todos ustedes y sufro también la tramitología y la permisología cuando voy a atenderme en los servicios de salud, donde hay que esperar a veces meses para conseguir una consulta, más aún para una operación. Los problemas de la permisología y la tramitología los sufren los pueblos amazónicos que están pidiendo la titulación de 2 millones de hectáreas de tierras y llevamos décadas, si no siglos, sin atender ese reclamo. Lo sufren las comunidades campesinas que no terminan su proceso de titulación. Entonces, allí hay un punto de coincidencia sobre la necesidad de que tengamos un Estado eficaz y eficiente y no corrupto. Pero ese nivel de reclamación debemos entenderlo que no es solo de las empresas, es de todos los peruanos y de todas las peruanas. Y lo que tenemos que ver es que eso no se resuelve señalando que lo que hay por delante es bajar la regulación ambiental. El índice de desempeño ambiental global del país, según la Universidad de Yale, en un promedio de 178 países, el Perú se encuentra en el puesto 110. No es rebajando la
las exigencias y la institucionalidad ambiental que estos temas se resuelven. Allí están los informes de la Defensoría del Pueblo, que por ejemplo nos muestran en sus reportes de conflictos que los conflictos socioambientales son los que han generado mayor conflictividad en el país, y de ellos el 76.4% son conflictos generados por actividades empresariales. Tenemos que entender que los conflictos no se pueden resolver a palos en las calles, con espionajes telefónicos, con más leyes represivas o con recorte de libertades democráticas. El manejo de los conflictos tiene que venirse de una capacidad de la sociedad, del Estado y de las empresas de encontrar caminos comunes que sepan que en algunos casos proyectos que garanticen trabajo, que no van a generar graves daños ambientales, que garanticen además que las otras actividades económicas que compiten en el territorio no solo no van a ser afectadas, sino van a ser mejoradas. Ese es el camino por donde tenemos que avanzar. Y lo que hay que decir con claridad es que el avance de nuevos proyectos mineros no depende pues de una solución represiva. Y por eso tenemos que reconocer que hay empresas y empresas. Hay empresas que han suscrito los acuerdos globales sobre derechos humanos. Y si bien es cierto, todavía se niegan a que los acuerdos sean vinculantes, es del todo claro que tenemos que avanzar allí a soluciones claras. Y de otro lado tenemos que reconocer que esos problemas no solo se extienden a la minería legal, también se extienden a la minería ilegal. La minería ilegal necesita una respuesta de orden social, económico, necesita que se resuelvan los problemas de las concesiones, de los permisos, de las tecnologías que usan, del acceso a crédito y mercados limpios, o en otros casos que se sometan a programas de reconversión productiva para salir de su actividad ilícita. Pero hay que decirlo claramente, el Estado no puede aplicar medidas de carácter punitivo allí donde se desafía el respeto a las leyes que cautelan derechos sociales, económicos y ambientales. Por eso el Perú que queremos es un Perú pluricultural, un Perú mega biodiverso, de economía altamente diversificada y competitiva, con justicia ecológica, que las decisiones sean consultadas, no solamente en los bufetes de las empresas y sus abogados, sino que lo sean también consultadas con las poblaciones. Queremos un país descentralizado, con instituciones que funcionen y esté libre de corrupción, más aún cuando sabemos que los diversos estudios de prestigiosos economistas o de Transparencia Internacional muestran que los países con mayor cantidad de recursos naturales son los países más propensos a la corrupción. A nivel de propuestas, nosotros proponemos el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, no su desmantelamiento. Proponemos el respeto de los derechos de los pueblos a las consultas. No es pedir nada imposible. El Perú había suscrito el convenio 169, tenemos la ley de consulta previa, libre e informada, y por eso han hecho muy mal las empresas que, coludidas con un gobierno que ha ocultado la base de datos de comunidades campesinas, ha otorgado permisos en territorios de comunidades donde debió haber procesos de consulta, y sobre eso se van a abrir un conjunto de problemas legales y un conjunto de problemas sociales que podríamos haber evitado. No es la colusión entre empresas y malos funcionarios que resuelven los problemas de este sector o de cualquier otro. Hay que planificar y garantizar que las inversiones sirvan para diversificación productiva y desarrollo social. Hay que trabajar en materia de transparencia y rendición de cuentas para evitar la corrupción. Hay que reordenar la cadena de toma de decisiones en base a las metas de desarrollo nacional para que haya planificación territorial, procesos de zonificación ecológica y económica y ordenamiento territorial, para saber dónde sí van tales o cuales actividades y dónde no, dónde hay restricciones para la convivencia en respeto. Hay que hacer que los proyectos de inversión tengan en cuenta los planes de concertación de desarrollo. La gobernadora regional de Arequipa, que nos honra aquí con su presencia, sabe lo importante que es considerar planes de inversión para su región, respetando sus planes de desarrollo y no ignorándolos. La aprobación de los estudios de impacto ambiental y de las evaluaciones ambientales estratégicas, ya no en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, sino en un ámbito autónomo de respeto y de garantías de legitimidad y de credibilidad para la población, que estén en el Ministerio del Ambiente. Que luego no neguemos el derecho a consulta previa y los contratos de explotación, evaluación y fiscalización ambiental.
Estas propuestas pueden conducir a las empresas mineras a caminar sobre la base de un auténtico valor compartido, socialmente respetuosas y ambientalmente más cuidadosas. Algunas hacen mejores esfuerzos que otras simplemente están requisitoriadas por delitos ambientales o por corrupción, como lo sabemos. Finalmente yo quisiera decir que la minería no va a poder seguir siendo impulsada en su crecimiento con el actual modelo económico y con un Estado ineficiente y corrupto, pues está poniendo en peligro los derechos de las poblaciones que resisten, también los derechos de los propios inversionistas. Necesitamos un nuevo marco institucional que asegure las inversiones mineras para un desarrollo con justicia social y ecológico. Las empresas que tienen malas prácticas no van a poder seguir aprovechando de las debilidades del Estado. Lo decimos claramente, no van a poder seguir aprovechando de la falta de planificación del desarrollo o de la impunidad para la corrupción y la violencia. Esa es parte de nuestra propuesta política y esperamos que sea acogida y comprendida. Queremos gobernar para garantizar los derechos de los pueblos y de las empresas y hacer que la riqueza proveniente de la renta minera sirva para diversificar nuestra economía de modo que sea ecológicamente sostenible. Llamaremos a las mineras que así lo quieran a ser parte de esos cambios. Muchas gracias. Ya, puede ser. Con gaseosa y todo. Ah, pues no vas a almuerzo. Es lo que no sé. Es que no me explico muy bien. Pero puede ser una tortilla también de repente, ¿no? Claro, porque si es pollo mejor el Muchas gracias, señor Marco Arana, por su interesante presentación. O va a almorzar fuera. A continuación me complace presentar al exministro de Economía, doctor Luis Carranza, a quien invito al podio para que inicie su conferencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer al Instituto nuevamente por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones. Quiero empezar la presentación de hoy día con la reflexión con la que terminábamos ayer la conferencia. Y ayer decíamos que la minería no es condición necesaria ni suficiente para alcanzar la prosperidad. Pero si resolvemos nuestros problemas que ha planteado el señor Arana hoy día y que son reales y existen, es la ruta más rápida. Y en 2 generaciones podemos ser un país de primer mundo. Y ese optimismo lo demostré ayer con cifras. Y ese optimismo está basado en que de los 60.000 millones de dólares de inversión minera que podemos plasmar en realidad, podemos crecer más del 3%. Y con el impacto a través de la matriz insumo-producto sobre otros sectores, podríamos añadir un punto más, un poco más de un punto más de crecimiento. Y que si además desarrollamos un clúster minero en Arequipa, porque tenemos todo el potencial para hacerlo en Arequipa, en el sur del Perú. Entonces estaríamos con multiplicadores de tipo australiano y añadiríamos ya no 1/3 en otras actividades indirectas, sino 100%. Y si continuamos por esta ruta durante 20 años, llegaríamos fácilmente al primer mundo, con niveles de PIB per cápita de Australia o Noruega. Ese es el reto, esa es la ambición, ese es el optimismo que debemos tener. Esa es la ruta que los políticos en este país nos deben de marcar. Pero hay un problema. ¿Qué modelo de contrato social escogemos en este país? ¿Cómo resolvemos los problemas que ha planteado el señor Marco Arana? Newton decía que somos enanos parados sobre los hombros de gigantes. Entonces permítanme traer a un par de gigantes a la sala. El primero es John Rawls, el filósofo político más importante del siglo XX. Y Rawls plantea un modelo de justicia en su contrato social. Rawls lo que nos dice es, para escoger el contrato social, nosotros necesitamos una posición de principio. Nosotros necesitamos el velo de la ignorancia, no saber en qué lugar del mundo, de la sociedad vamos a estar. Entonces, si yo he tenido la suerte de nacer en un buen hogar, con buena educación,
voy a querer bajos impuestos porque quiero aprovechar. Pero si no he tenido esa suerte, entonces bajo esa posición de principio yo tengo que maximizar mi probabilidad de estar bien en la sociedad. Ese es el justicialismo de John Rawls. Traslademos esto a la minería. Y entonces hablemos, ¿no?, de qué cosa quieren los mineros y qué cosa quieren los campesinos. Y entonces empecemos a ver qué pasa con el agua, qué tipo de impuestos, qué tipo de compensaciones planteamos. Pero apliquemos el modelo en realidad y veamos cuál es la necesidad de maximizar la probabilidad de bienestar de la gente. Porque si hablamos de mineros y campesinos, nos quedamos con las dos primeras filas de esta parte del auditorio, pero nos olvidamos del 95% del país, de todo el auditorio. Y quiero ponerle un par de ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con reflexionar cuánto gana un taxista en Arequipa o un portero de hotel y cuánto gana en Lima, 30% más, y cuánto gana en Nueva York, 6 veces más. Fíjense, estamos hablando de trabajo en sector de servicios no transables, no tiene nada que ver con minería. ¿Por qué gana 6 veces más en Nueva York? Los clásicos nos decían que el valor de los bienes viene del valor del trabajo. Pero los clásicos estaban equivocados. La revolución neoclásica nos dice que es exactamente al revés. Que el valor de los bienes va a determinar el valor del trabajo incorporado en su producción, bienes y servicios. Esa es la revolución neoclásica. Y por eso en Nueva York ganan 6 veces más. Y hacen exactamente lo mismo. No podemos hablar de diferente productividad. Es cargar maletas, es manejar un auto. Las mismas habilidades. Pero es otro servicio. Y eso depende del nivel de riqueza que se genera en esa sociedad. Entonces, ¿por qué quitarle al 95% de peruanos la posibilidad de tener mejores salarios? ¿Por qué evitar hacer producción minera que genera valor y riqueza en el país? Y que es el determinante al final de que nuestros salarios suban y que tengamos más infraestructura y mejor provisión de servicios, si es que paralelamente mejoramos la eficiencia de nuestro Estado, que es un tema central, que es un tema de fondo en el crecimiento a largo plazo. Entonces, para entender bien a Rawls, hay que entender que el 95% de los peruanos necesitamos estar mejor. Ahora, el segundo ejemplo tiene que ver con lo que ha pasado entre Apurímac y Cajamarca. Y son cifras que yo he mostrado ayer acá. Apurímac ha crecido 60% y Cajamarca nada, plano. La reducción de pobreza en Arequipa, en Apurímac, ha pasado de 70% a cerca de 40%. Y Cajamarca continúa con niveles de pobreza superiores al 50%. Y hoy por hoy es la región con mayor pobreza en el país. ¿Qué hubiese pasado en Cajamarca si hubiesen tenido la misma eficiencia de Apurímac en reducir pobreza? 390.000 personas hubiesen salido de la pobreza. 390.000 personas. ¿Qué contrato social le estamos ofreciendo a estas personas? Y desnutrición infantil. ¿Cuántos niños han padecido desnutrición infantil por ineficiencia en gestión pública en Cajamarca, comparado a Apurímac? 15.000 niños más. 15.000 niños que no desarrollaron su cerebrito. 15.000 niños que de por vida no van a tener las capacidades que el resto de niños bien nutridos. ¿Qué contrato social estamos ofreciendo? ¿Cuál es el objetivo? Ahora, el problema existe. ¿Cómo generamos un contrato social para este grupo de campesinos que tiene miedo, tiene temor, que quiere la seguridad del agua, que es la generación de conflicto, fundamentalmente? Entonces traemos a otro gigante a la sala y nos vamos al otro extremo. Traemos a Robert Nozick, minimalista por excelencia.
El señor lo que nos dice lúcidamente es que el contrato social tiene que estar basado en dos principios fundamentales: justicia en transacción y justicia en propiedad. Con eso, y garantizado por el Estado, tenemos un contrato social óptimo. Si ustedes se dan cuenta, totalmente distinto a Rawls. Pero nos dice algo más. Nos dice que es fundamental en una coalición tener un contrato social que no lo perjudique, porque si no va a haber conflicto. Entonces, para reducir esto, lo que nosotros necesitamos es compensación. Necesitamos compensar a esta coalición, campesinos, que se sienten en desigualdad, que se sienten poco defendidos por su Estado y que tienen miedo de perder bajo un esquema de contrato social que no entienden o no les parece. Entonces, apliquemos este razonamiento de Nozick al tema de la minería. Tenemos un proyecto minero en el cual hay que internalizar todos los costos sociales, los costos ambientales. Si una vez que nosotros internalizamos los costos y este proyecto minero tiene valor positivo, va a generar utilidades, pero va a generar salarios, va a generar impuestos y va a generar demanda al resto de la economía. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Es un crimen dejar ese proyecto sin desarrollar, esa riqueza enterrada en la tierra. Porque entonces no estamos cumpliendo el contrato social con los 390.000 cajamarquinos. Y no estamos haciendo lo imposible por avanzar en mejorar la calidad de vida del 100% de los peruanos que queremos un contrato social justo. Entonces el tema pasa por ahí, ¿no? En identificar las fuentes de compensación. Otro problema, separar territorios, es decir, acá sí y acá no. Es como si yo dijera, en el ala izquierda todos van a ser ingenieros, acá al centro abogados, y acá a la derecha los castigamos, todos van a ser economistas. ¿No? Ustedes me van a decir, ¿y por qué? Yo soy bueno con los números, yo quiero ser ingeniero. Y alguien dirá, oiga, yo quiero ser literato, y a mí me gusta la poesía, y otro querrá ser cocinero. No podemos arbitrariamente eliminar el potencial de las personas ni de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Con compensación, internalizando los costos. Y luego tenemos otro problema real, que es la desigualdad. Y se muestra continuamente en experimentos, en sociedades modernas y sociedades tradicionales, en animales, porque esto no es un tema racional, es un tema emotivo. La desigualdad no les gusta. La desigualdad genera conflicto por sí mismo. ¿Cómo resolvemos el problema de la desigualdad entonces? Con compensaciones, con un Estado eficiente, como reclamaba el señor Arana. Lo resolvemos con instrumentos útiles. Por eso salió el aporte voluntario, que gastó 500 millones de soles en promedio por año, con impacto real en zonas de influencia, donde el Estado no llegaba, porque no necesariamente la circunscripción política coincidía con la zona de influencia. Y entonces se gastaban el canon en otra cosa, no en la parte más vulnerable de la ecuación. Y entonces apareció obras por impuesto, que genere eficiencia en la ejecución del gasto público. Y debemos ir un poquito más allá y transformar obras por impuesto en servicios por impuesto. Y tener la educación y la salud de calidad que el señor Marco Arana y todos reclamamos en este país. Y entonces en 20 años vamos a transformar el cobre, el hierro, el oro en carreteras, pero también en capital humano. Ese es el contrato social que necesita el país. Ese es el contrato social que todos tenemos que trabajar para hacerlo una realidad. En psicología social hay un experimento muy famoso para resolver los conflictos y pasa por 3 estados. Primero, en este experimento, en
el parque, este se llamaba el Parque de la Cueva de los Ladrones. En este experimento se escogían dos grupos, se creaba conciencia de grupo, al interior del grupo se generaba lealtades, se generaba identificación. En una segunda etapa se les hacía competir con el otro grupo y llegaron a niveles de agresividad que tuvieron los experimentadores, tuvieron que intervenir para evitar que continúe la lucha interna, porque competían. En este caso concreto se compite por el agua, por el miedo a perder el agua. En una tercera etapa se resolvían los problemas buscando metas comunes. Se resolvían los problemas identificando objetivos comunes. Y entonces los dos grupos se integraban. Muchos de los esfuerzos de paz en países está basado en eso, en mirar el futuro, en identificar metas comunes que incluya a toda la sociedad y no mantenerse aislados, separados. No hay otra forma en este país de salir adelante. Si nosotros anhelamos el sueño de la vida republicana, si nosotros queremos hoy en día emprender el camino a la prosperidad, la única manera es buscar un futuro juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Carranza, por su valiosa exposición. Estamos seguros que ha sido de sumo provecho para todos los asistentes que hoy nos acompañan. Siguiendo con la programación, ahora me toca presentar a un panel de debate e intercambio de ideas que tiene como objetivo establecer un diálogo franco sobre la minería como motor de desarrollo. Dicho panel está conformado por los señores Jorge Merino, exministro de Energía y Minas, José de Echave, exviceministro del Ambiente, Pablo Bustamante, director de la Ampadia, Carlos Monge, sociólogo. El panel será moderado por el reconocido periodista José María Salcedo, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, señoras y señores. Ya conocen ustedes los nombres de los integrantes de la secuencia que viene a continuación. Pequeñísimas normas. 1. Vamos a tener 2 ruedas de 5 minutos cada uno. Si lo tienen a bien, cuando falte 1 minuto, diré la palabra falta 1 minuto. Cuando termine esta rueda de nuestros invitados, nuestros panelistas, tanto el señor Arana como el señor Carranza tendrán 2 o algo más de minutos para terminar esta conferencia. El orden de los comentarios de los panelistas es el siguiente. En primer lugar, José de Echave, luego Pablo Bustamante, luego viene Carlos Monge y finalmente Jorge Merino. Por 5 minutos, el primer comentario de José de Echave. José, por favor, adelante. Buenos días y nuevamente agradecer la invitación a los organizadores y agradecer las 2 presentaciones. Yo voy a utilizar 2 temas que me han parecido interesantes de la presentación del señor Carranza, este tema del contrato social y el tema de las compensaciones. No me va a alcanzar el tiempo, seguramente el tema de las compensaciones me voy a referir en la segunda presentación. Porque creo que uno de los retos que tenemos como país es cómo colocar el debate en positivo, ¿no? Por supuesto con discrepancias, me imagino, pero en positivo. Y una manera de colocar el debate en positivo es plantear un interrogante que a mí me parece fundamental, que yo complemente este tema del contrato social, y así lo entiendo. ¿Cómo los peruanos nos imaginamos la minería para los próximos 20, 25 o 30 años? ¿Cómo se le imaginan ustedes las empresas? ¿Cómo se le imaginan los que aspiramos a tener responsabilidades mayores, los que aspiran a ser gobierno? ¿Cómo se le imaginan también las poblaciones que viven en el entorno de las actividades mineras? Podríamos plantear otra pregunta. ¿Nos imaginamos la minería de los próximos 25 o 30 años como ha sido la minería en los últimos 20 o 25 años? Yo me imagino que quizás también sobre esta pregunta las respuestas también podrían coincidir y podríamos decir no nos la imaginamos igual porque las cosas cambian, las cosas evolucionan, nos las imaginamos distinta, pero creo que sí hay diferencias, ¿no? Sí hay matices,
seguramente de eso se trata. Además, hay lugar y hay espacio para el debate, porque cuando comenzamos a plantear interrogantes más precisas, ¿con qué tipo de características nos imaginamos la minería del futuro? ¿Con qué tipo de políticas públicas? ¿Con qué tipo de instituciones? ¿Con qué tipo de estándares sociales y ambientales, insumos básicos para establecer un contrato social? Yo me imagino que ahí ya las discrepancias van a aparecer. Y me parece además totalmente legítimo que aparezcan las discrepancias, porque cada uno se puede imaginar la minería de los próximos 25 o 30 años a partir de su ubicación, perspectiva y a partir de sus propios criterios, ¿no? Ahora, creo que este tipo de entrada me parece importante y es clave porque este tipo de reflexión no se ve en el debate. Este tipo de reflexión no ha estado muy presente en el debate en los últimos años, en el periodo del superciclo y ahora que se ha terminado el periodo del superciclo. No se ven los discursos que estamos involucrados, digamos, los actores que estamos involucrados en esta actividad. Honestamente, cuando uno revisa, digamos, los textos, las publicaciones del Ministerio de Energía y Minas, este tipo de visión estratégica de cómo nos imaginamos la minería en los próximos 25 o 30 años no aparece. Aparece la cartera de proyectos de inversión, lo que se está haciendo, que no está mal que aparezca. Cuando uno escucha también a las vocerías del empresariado minero, la Sociedad Nacional de Minería, igual, el tema creo que no aparece en esta lógica de visión estratégica de qué queremos con la minería y cómo la queremos para los próximos 25 o 30 años. Y el comportamiento más bien es profundamente gremialista, profundamente coyunturalista, respondiendo a las políticas específicas. Yo entiendo, y además es totalmente legítimo que un presidente de un gremio, sea empresarial, sea de trabajadores, tiene que responder a las coyunturas. Sin embargo, la sensación que a uno le queda es que eso no es suficiente, ¿no? Que hace falta recuperar pensamiento y perspectiva estratégica. No digo que no exista, lo que estoy diciendo es que no es visible y no ha ocupado el espacio que tiene que ocupar en el debate nacional. Y digo que no existe, que creo que sí existe, porque cuando uno ve, por ejemplo, las reflexiones que hay en el Consejo Internacional de Minería y Metales, institución global de la cual entiendo forma parte de la Sociedad Nacional de Minería, bueno, ahí sí uno ve visión estratégica, ahí sí uno ve análisis de tendencias, ahí sí uno ve, por ejemplo, análisis sobre la crisis ecológica y cómo la crisis ecológica va a impactar al sector. Ahí uno ve análisis sobre cambio climático, sobre problemas sociales, problemas ambientales. Yo creo que este tema me parece que es fundamental, porque además la otra variable, y cuando veo los escenarios que plantea Luis Carranza hacia futuro, digamos, la variable que el escenario global ha cambiado, la verdad es que el contexto del superciclo ya terminó. Es cierto, los precios no han bajado a los niveles del 2001 y 2002, no tenemos el cobre a 70 centavos la libra, no tenemos el oro a $270 la onza, pero lo cierto es que el superciclo terminó y cualquiera que pretenda ser gobierno en los próximos años tiene que entender que hemos entrado a un contexto distinto y tenemos que intentar recuperar esta visión, esta perspectiva, este pensamiento estratégico para un sector, como ha señalado Marco Arana, que nadie discute su importancia, que es un sector que ha sido importante y lo va a seguir siendo. Gracias, señor José de Chávez. A continuación, la intervención por 5 minutos del señor Pablo Bustamante. Pablo, por favor, por 5 minutos. Gracias, Chema. Gracias por la invitación. Yo quiero recordarle al líder de Tierra y Libertad que a los arequipeños nos gusta hablar claro y decimos lo mismo en todos los sitios que visitamos. También nos gusta respetar a las personas, pero estamos acostumbrados a combatir ideas, especialmente las ideas equivocadas. Usted está promoviendo en el Perú la ideología de la pobreza. Por favor, le rogamos al público que los aplausos, si es posible, los reserve para el final, para cumplir con el horario. Señor Bustamante, por favor. Usted está promoviendo en el Perú la ideología de la pobreza y pretende imponerlas a la fuerza, incluso con su gente, con acciones de niveles de violencia inaceptables. Yo le quiero pedir un poco de coherencia. El 25 de mayo lo entrevistaron en el diario Gestión y le preguntan,
pero en Madre de Dios usted no hace protesta. Y su respuesta fue: yo vivo en Cajamarca. ¿Cuál es nuestro principal problema? La gran minería. Lo mío, en el lugar donde vivo, los problemas más fuertes están relacionados con las pérdidas de fuente de agua natural en mi región. ¿Quién la provoca? La gran minería. ¿Es una cuestión geográfica entonces?, pregunta el periodista. Y dice: si yo viviera en Madre de Dios, mi principal atención tendría que ser esa. No puedo estar en todos los problemas que hay en el país. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué hacía usted y su gente en Tía María? ¿Qué hacían en Espinar? ¿Qué hacen en Apurímac? En las encuestas, señor, usted figura con un 1% del favor popular. Eso, de acuerdo al número de adultos que viven en el Perú, representa 170.000 personas. Los peruanos le estamos diciendo que sus ideas no nos gustan. Yo estuve hace poco tiempo, no, hace algunos años en Cajamarca. Me invitaron unos periodistas a un debate con Javier Discanseco, que en paz descanse y que de Dios goce. Y tuve la suerte de que me hagan una pregunta muy extraña. Una señora al final del debate me dice: oiga, señor Bustamante, ¿usted cree que Cajamarca es mágico? Y yo, gracias a Dios, pude contestar. Le dije: fíjese, las mejores cosas de la tierra se clasifican con 3 As, pero Cajamarca tiene 4. Cajamarca. Tiene que ser mágico. Y yo lamento mucho lo que ha pasado en Cajamarca. Usted con su amigo y enemigo, Santos, han destruido esa región maravillosa. Y no queremos, por lo menos los arequipeños, que pase lo mismo en esta tierra. Yo creo poder interpretar el sentir de los arequipeños. Y quiero decir que mientras usted no cambie de actitudes, hasta que usted no cambie de actitudes, no es grato en esta tierra. Ojalá que cambie de actitudes. Muchas gracias. Gracias, señor Bustamante. Vamos a... Por favor, ruego que las manifestaciones, amigos, ruego que las manifestaciones sean para el final de todo el panel, si es posible. Vamos a escuchar a continuación el comentario por 5 minutos del señor Carlos Monge. Señor Monge, adelante. 5 minutos. Yo voy a resistirme a la... Bueno, quiero agradecer primero el gesto democrático de invitar a este debate a personas que todos ustedes saben que tenemos un punto de vista no un poco crítico, muy crítico de la manera como se ha gestionado la minería en el Perú hasta ahora. Realmente lo agradezco. 2, voy a resistir la tentación del estilo Pablo, digamos, de ir a descalificar a la persona. Podría centrar mi intervención diciendo: a ver, el señor Carranza, que fue ministro de Alan García y así, así. No creo que me hayan invitado para eso. Yo quiero seguir desarrollando en positivo lo que son las perspectivas de Tierra y Libertad y del Frente Amplio y lo que haríamos en caso de ser gobierno en este país. Hay un punto que me parece, hay 2 que me parecen muy importantes. El primero es insistir en la idea de que somos un país mega diverso, y lo somos en 3 campos. Somos súper mega diversos en términos de nuestros recursos naturales. La minería es un recurso natural que tenemos, pero tenemos miles de otros recursos naturales. Y la mayoría de esos otros muchísimos recursos naturales son recursos naturales que, usados de manera sostenible, están ahí para siempre. No se agotan en 30, 40 años o en 100 años. En segundo lugar, somos un país súper diverso en términos de sus procesos productivos. Ya Marco Arana dio algunas cifras. Frente a 8 grupos empresarios pesqueros que se llevan el 90% de la anchoveta para quemarla como harina de pescado, tenemos casi 40.000 pescadores artesanales. Tenemos 2,5 millones de personas en comunidades campesinas. Tenemos otro 1,5 millones en pequeña producción y propiedad moderna por debajo de 10 hectáreas en la agricultura de costa y algunos valles interandinos. Tenemos varios otros millones ubicados en pequeñas y microempresas. Y francamente, si nosotros somos gobierno, nuestra preocupación estará centrada en esos varios otros millones, tanto como en la minería, pero no en la minería
a costa de o descuidando a o dejando de lado, ¿no?, a aquellos que fueron caracterizados como prescindibles en la teoría del cerro del hortelano. Entonces, ese es un mensaje fundamental. Y en tercer lugar, somos una nación de naciones. Somos un país que tiene que reconocerse como plural en términos de su conformación nacional, de sus grupos étnicos, de sus lenguajes, de sus idiomas y de sus culturas. Entonces tenemos que afirmar la interculturalidad como parte de las políticas públicas, y esto a nivel mundial se llama derechos de consulta, derechos territoriales y derechos específicos a la representación política. Ese es un primer marco de reflexión que yo quería reafirmar, porque eso es el eje que nos orienta, y de ahí desprendemos entonces los tres grandes ejes de nuestra visión y de nuestra propuesta política para el país. Justicia social, mayor equidad, pensando en esos millones de pequeños y no solamente en los grandes grupos económicos. Sostenibilidad ambiental, pensando que ese es el capital precioso del país y que tenemos que legarlo en buenas condiciones a las futuras generaciones. Interculturalidad y plurinacionalidad, para terminar de reconocernos como un país múltiple en su vertiente identitaria por razón de la confirmación original y la historia que todos conocemos. Esa era una primera idea. Y una segunda rápida en el minuto y pico que me queda es la siguiente. Tenemos el reto de completar 4 grandes procesos de reforma del Estado, y la gestión de la minería tiene que incluirse en esos 4 grandes procesos de reforma del Estado. Primero, simplificación. Yo también sufro los trámites, yo también odio hacer papeles, a mí todo me cuesta un minuto de tiempo. Entonces, primero, simplificación, de todas maneras, me imagino que ese es uno de esos consensos que se generan porque todos sufrimos a un Estado lento, paquidérmico, ineficiente, corrupto hasta en los detalles y en los procedimientos más simples. En segundo lugar, la construcción de una institucionalidad ambiental fuerte, tan fuerte que nos permite entrar a la OECD. Tercero, terminar de construir una institucionalidad sobre las consultas y los derechos de participación de las poblaciones en las grandes decisiones que tienen que ver con el sector extractivo. Y cuarto, terminar de abrochar el proceso de descentralización, terminando de afinar cuáles son las funciones y las competencias y realmente invirtiendo en la construcción de capacidades para tener inversión que sea de calidad e inversión que sea honesta en los territorios, utilizando los múltiples recursos que por distintos canales llegan a los gobiernos subnacionales. Gracias. Muchas gracias, señor Monge. A continuación, el comentario del señor Jorge Merino, por 5 minutos. Señor Merino, adelante. Bueno, quiero agradecer al Instituto de Minas en primer lugar por esta invitación. Y bueno, yo quería hacer alguna reflexión del punto de vista de gestión como ingeniero y con la experiencia que me ha dado casi 30 años de inversiones mineras en el Perú. Efectivamente, coincido con Lucho Carranza en el sentido que la minería, sin ser la única actividad, es la actividad fundamental que les puede llevar en cortos años, en 20 años, como ha dicho, a un nivel superior de bienestar a la población. Sin embargo, coincido con Marco Arana en el sentido de que tenemos que luchar contra la pobreza. Entiendo eso. Si es así, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a un 6% de PBI en educación? Para combatir la pobreza, que es el verdadero enemigo, la violencia, que es el verdadero enemigo, tenemos que generar riqueza para redistribuir la riqueza. En ese sentido, creo que la minería es fundamental. Vinimos en el Perú MIN 2013 con el presidente de la República aquí y dijimos: queremos minería con agua por delante, con inclusión social. Hemos avanzado, pero no es suficiente. Guillermo Chino hizo una presentación y coincidimos en ese sentido. Quizás un gobierno, un periodo es muy corto tiempo, la minería es una actividad a largo plazo, y como voy a explicar en la segunda parte, yo no estoy de acuerdo que se acabó el boom de los precios. La minería es cíclica. Hemos estado con precio de cobre en 60 centavos en alguna época y hemos ido adelante. En ese sentido, no me voy a referir a lo que tenemos que hacer como país para atraer más inversión
con los diagnósticos, y están clarísimos los diagnósticos. Si nos comparamos con los países de la competencia, tenemos fortalezas, pero tenemos debilidades. Y en esas debilidades hay tres que son fundamentales. La primera, la institucionalidad, los conflictos sociales y la corrupción. Eso dice Fraser. Entonces, yo me hago una pregunta ahí. Si la minería es de largo plazo, demos una visión de largo plazo, pero también miremos hacia atrás qué hemos hecho los peruanos. Miren, yo he participado en casi todos los megaproyectos que promocionó el Estado He tenido muchos en las problemas con concesiones de Locosalud iniciativa estatal. en varias oportunidades. Y todos los proyectos salieron con acuerdos sociales para la exploración. Yo diría Sí, que ya porque se me está estuvieron haciendo muchos de ellos doble entrando en cobro, producción, después me otros ampliando la desafiliaron sin exploración. avisarme, de ahí cuando me Creo volví que a en ese afiliar, sentido la pregunta de es nuevo me ¿por qué volvieron si a el Estado desafiliar? O sea, he pagado 2 sacó los años por proyectos, las por puras, qué el cuando he Estado llamado también para no hace quejarme, ese trabajo nadie me dio una en todos los respuesta proyectos de a mi iniciativa reclamo. privada? Que el Estado esté más cerca en la exploración, en la construcción y obviamente durante sí, todo el tiempo más de vida o del menos. proyecto. Creo que el proinversión fuerte de antes, hoy día sí, se yo tengo traduce otro seguro, en un en Ministerio de Pacífico. Energía y Minas fuerte, que ahora ha sido delegado en el manejo de las mesas de conversación. Y el Ministerio de Energía y Minas deberíamos, a través del liderazgo, revisar el rol promotor del Estado, de la mano con los otros sectores, especialmente agricultura, especialmente Ustedes comen y yo. el Ministerio de Justicia para ejercer el derecho, el respeto al derecho a la propiedad en el país, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y en el otro lado, una vez que eso lo tomamos como una iniciativa, percolar, como decía Roque, hacia el otro lado, hacia las comunidades. Las comunidades lo que quieren es confianza, que se le cumpla la palabra. Entonces, en el corto plazo hay que revisar qué ofrecimos y qué cosas tenemos que hacer. Y en el mediano y largo plazo, empoderarlas, capacitarlas, para que sea un medio de comunicación y dialogación más fácil. Creo que en ese sentido, si hacemos eso, y además potenciamos los organismos como EFA, como el OCINERMIN, como el ANA para el tema del agua, entonces tendríamos un modelo interesante y además de lo que es la transparencia, para, aprovechando la presencia de la ministra y del presidente del Congreso, iniciar hoy un plan nacional de promoción, estrategia nacional de la promoción de la minería basada en el cobre esencialmente, teniendo en cuenta esta cara social, esta cara de sea transparentar el beneficio para todos. ¿Cuánto nos gustaría? Y ojalá que empecemos a trabajarlo esto juntos, porque estamos todavía 10, no hay tiempo que perder. Invitar a la señora ministra para hacerlo, me ofrezco, para dar algunas ideas. Tiempo vencido. Y que todos los partidos políticos lo pongan en su agenda. Esa sería mi primera. Gracias, señor. Vamos a la segunda vuelta de intervenciones. Comenzamos por 5 minutos con el señor José de Chávez. José, por favor. La verdad es que a mí a veces creo que me sale más caro irme en... Iba a tomar este tema de las compensaciones, que me parece también un elemento central. ¿Movilidad pública? A ver, si uno revisa cualquier base de datos de conflictividad social de los últimos 10, 15 años, Defensoría del Pueblo, Presidencia del Consejo de Ministros, cualquiera, hay también alguna base de datos de ONGs, todas coinciden que hasta antes del 2006, 2007, teníamos conflictos por debajo, en un número por debajo de los 100 conflictos. Mediados de 2007, 74 conflictos, fuente de Defensoría del Pueblo, y a partir del 2007 los conflictos empiezan a subir hasta llegar a un pico a 272 conflictos mediados del 2009. Era el gobierno anterior, pero además era pleno momento del superciclo del boom de los precios, es decir, habían recursos, la minería llegó a pagar el 50% de todo lo que el Perú capta por impuesto a la renta, por lo tanto ese 50% se transfería a las regiones, sin embargo los conflictos se dispararon. Todo esto para decir que creo que, interpretando el tema de las compensaciones, creo que los conflictos tienen una base que responde a características multidimensionales. No digo que lo económico sea importante, sin duda lo es, pero creo que el tema de la conflictividad social que se presenta en el país, que no solamente se presenta en el país, tiene características multidimensionales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, alguien mencionó el tema de la OCDE. Yo me imagino si en esta sala hacemos una encuesta
sobre si el Perú tiene que formar parte de este club, de este superclub de países que están encaminados al desarrollo, yo me imagino que el 99,9% va a estar de acuerdo. Pero, claro, cuando uno se pregunta qué significa volverse parte de la OCDE, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que han hecho, por ejemplo, países vecinos, países de América Latina como Chile y México, creo que son los dos países de la región que ya forman parte de la OCDE, o qué está haciendo Colombia, bueno, ahí tendríamos que tener claro que han tenido que cumplir con una serie de requisitos, que han tenido que elevar estándares económicos, estándares de transparencia, estándares sociales, estándares ambientales. Chile inició el proceso de ingreso a la OCDE en el año 2007 y finalmente logró su incorporación en el año 2010. Para culminar el proceso, Chile tuvo que adoptar 52 compromisos en materia ambiental, desde el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, políticas de ordenamiento territorial, control de contaminación atmosférica. En ese periodo Chile creó los tribunales ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente, la reforma al sistema de evaluación ambiental y aprobó la norma de calidad del aire para material particulado. Es solo después de adoptar estas y seguramente otras medidas que Chile fue incorporado a la OCDE. Y eso, creo yo, tiene que ver un poco con este reto de cómo comenzamos a visualizar este tema del nuevo contrato social que necesita la minería. Porque yo parto de la idea, en el momento que escuchaba el tema del contrato social, yo parto de la idea que no existe, es decir, no hay una suerte. Lo que ha pasado con la minería en los últimos años muestra que no hay el consenso minero que algunos imaginan, que es un reto, que hay que construirlo. Yo creo que el término de contrato social me parece que es sumamente sugestivo. Ojo, eso no quiere decir que se cuestione el rol de la minería. La minería forma parte de la matriz productiva del país, creo que lo ha dicho Marco Arana. Pero cualquiera que pretenda hacer gobierno, yo creo que tiene que buscar construir ese consenso que está haciendo falta. Es decir, no es suficiente decir la minería es importante, digamos, sobre eso hay acuerdo. Yo creo que se necesita precisamente construir ese acuerdo, ese contrato social, para construir, dicho sea de paso, los equilibrios económicos, sociales, culturales, ambientales que están haciendo falta. Simplemente para utilizar este último minuto quisiera repetir algo que planteé en la charla de ayer, en la conferencia de ayer. Yo siento que han habido como tres, digamos, ejes del debate en torno a la minería en los últimos años que han estado suficientemente disociados, ¿no? El tema de la competitividad, que es un tema, creo yo, puesto, colocado sobre todo por las empresas, asociado a este discurso de la tramitología, de la permisología. Es perfectamente entendible defender la competitividad de un país, pero creo que ese elemento solo, aislado, por ejemplo, de una agenda de derechos, de reconocer que hay una agenda de derechos que tiene que ser trabajada. Y a partir de eso, el reto de cómo construimos gobernabilidad. Dicho sea de paso, la palabra gobernabilidad hay que ponerle apellido, nadie está hablando de cualquier tipo de gobernabilidad. ¿Cómo construimos finalmente gobernabilidad democrática? Yo creo que ese es un reto pendiente. Gracias. Señor de Chávez, muchas gracias. A continuación, por 5 minutos, la intervención del señor Pablo Bustamante. Pablo, 5 minutos. Gracias, Chema. La política se combate con política, pero vayamos ahora a hablar del superciclo. Para el Perú no se ha acabado ningún superciclo. Lo hemos acabado nosotros mismos. El crecimiento de 7% de China, el 7% de crecimiento de China, es lo mismo que 3.6 veces todo el PBI peruano. El 4% del crecimiento de China es igual a 2 veces el PBI peruano. Desde la perspectiva peruana, que es la que tenemos que usar para analizar y proponer políticas, a mí personalmente, y creo que a los peruanos, nos da lo mismo si China crece 10, 7, 4 o 3, porque el Perú siempre va a tener espacio para vender sus productos. La caída de precios afecta indudablemente, pero los precios que tenemos siguen siendo adecuados. No son los mejores, por supuesto, ¿no? Disminuyen los ingresos del Estado, disminuye el canon, hay una serie de costos, pero permite que nuestra minería, que es competitiva, continúe. Nuestras leyes son razonablemente buenas, tenemos contenidos adicionales al cobre, como molibdeno, plata, oro, que ayudan a la rentabilidad, costo de energía bajo, una mano de obra magnífica en el Perú, gente muy trabajadora.
Y además hemos tenido pues un apagón productivo por 30 años. Entre los 60s, 70s y 80s estuvo prohibido invertir, que el sector privado puede invertir en el campo, en la minería, en la pesca, hasta en el turismo, ¿no? Entonces hemos acumulado una serie de proyectos que teníamos a punto de caramelo, ¿no?, cuando ha empezado este gobierno, y que los hemos parado, 22.000 millones de dólares, que hubieran creado una situación muy diferente de la que hoy día tenemos. Según el IPE, ¿no?, en un estudio reciente que han hecho, si no hubiéramos parado estos proyectos, el año 2013 hubiéramos crecido 6.6%, incluido el incremento del sector minero propiamente dicho y el resto de la economía. Y en el año 2014, 6.8%. Entonces está muy claro que nosotros hemos parado y no ha sido el superciclo que se acabó, ¿no? Y se está usando ese San Benito para que los peruanos nos sintamos perdidos y nos agarremos de cualquier maderita que flota en el mar. En verdad, el Perú tiene una potencialidad espectacular. Hace poco tiempo, el HSBC sacó un estudio de todos los países del mundo y dijo que si el Perú crecía al 5.5% promedio, el año 2030 tendríamos al 70% de nuestra población en clase media, ganando más de $3.000 por persona por año, y al 10% en clase alta, largamente superior a lo que tenemos hoy día. Y para el año 50 pronosticaban 90% de la población, 50% en clase media y 40% en clase alta. Para ello teníamos que crecer 5.5% por año y por supuesto mantener las políticas públicas que permitieron la recuperación de nuestra economía y de nuestra sociedad. Lamentablemente usted y sus amigos y Pedro Franque y Carlos Monge, que me cae también, ¿no?, y Chávez, que también hemos estado en varias ocasiones juntos, proponen el post-extractivismo, o sea, producir lo mínimo posible de minería, petróleo, gas, pesca, madera, exportar alimentos, ni hablar. Solo produzcamos los alimentos, ¿no? Un minuto. Gracias. Solo exportamos los alimentos que produzcamos lo que podemos consumir nosotros y nuestros vecinos, que tenemos que convencerlos de hacer la misma barbaridad. Acá está todo, ¿no?, en este documento que se llama Transiciones, ¿no?, editado por Carlos y de Chávez, ¿no?, y con el gran soporte de Pedrito Franque, que también hemos estado juntos en varias ocasiones, y por supuesto eso inspiró este documento que ahora ha cambiado de amarillo a verde, ¿no?, que firmaron todos los partidos de la izquierda y se lo entregaron al presidente Humala en agosto del 2012, proponiéndole el post-extractivismo, y estaba escondido en algún lugar que yo pude ver. En verdad, el problema que tenemos en el Perú es que en el sector privado hablamos el idioma del siglo XXI. El gobierno nos escucha con los oídos del siglo XX y los políticos nos presentan ideas del siglo XIX. Muchas gracias. Tiempo. Muchas gracias, Pablo, por la intervención. Gracias. Vamos a darle. Gracias. Por favor, al final, los aplausos. Sean tan ejemplares con los aplausos finales como están siendo los panelistas con el tiempo. Carlos Monge, por favor, durante 5 minutos. Carlos, adelante. Sí, bueno, hemos traído felizmente un montón de ejemplares para que Pablo no tenga que andar con una fotocopia amarillenta, sino tenga un bonito original verde. Y además para que lea el original, porque varias de las cosas que dice, que decimos, no son exactamente así. Pero en fin, para seguir adelante con una discusión más propositiva, yo estaba hablando de 4 grandes reformas del Estado al interior de las cuales debía ubicarse una nueva mirada, un nuevo diseño de la gestión minera, y entonces naturalmente están en este documento de Nueva Minería. Tenemos un conjunto de propuestas sobre cómo reformar la gestión minera misma. Y entonces, siguiendo el estilo, eso sí me gustó, los ejemplos de Lucho Carranza muy concretos, claro, nadie propone que alguien del Estado diga que usted va a ser ingeniero, ustedes economistas, y por allá un montón de antropólogos e historiadores, que dicho caso es lo que yo soy. No desmerezco el título de sociólogo, pero estrictamente hablando soy
antropólogo historiador, no es esa la idea. Pero usando el mismo tipo de ejemplo, yo diría, ustedes no estarían de acuerdo con que los muy eficientes, porque los he usado, baños de Visal estén ubicados aquí en medio de la sala, ¿no es cierto? O que las señoras del patio de comidas estén preparando unos ricos potajes para el almuerzo acá en medio de los panelistas. El espacio se zonifica y el uso del espacio se ordena, el uso del espacio se planifica, porque hay actividades que corresponden a cierto tipo de espacios que corresponde tener separadas de otras actividades que se ubican en otros espacios. Yo vivo en el distrito de Miraflores. La zonificación en Miraflores es súper estricta. Yo soy dueño de mi propiedad privada, pero no puedo hacer lo que me da la gana con ella. En mi departamento no puedo poner un taller de mecánica y al costado de un colegio no puedo poner una discoteca. Y junto a un hospital no puedo poner una industria contaminante y sucia o que haga mucho ruido. Hay un concepto de zonificación y ordenamiento. Y para nosotros la entrada a una nueva mirada de cómo hacer gestión de la minería tienen el elemento de la zonificación y el ordenamiento territorial la puerta de entrada. Decidir de manera técnica, de manera participativa, combinando obviamente la ciencia moderna y toda la información que se genera con los saberes populares de la gente respecto de cuáles son los mejores usos para las distintas partes del territorio. Y entonces decidir de manera colectiva y antes de seguir repartiendo concesiones como quien reparte naipes en una noche de póker, tomar una decisión respecto de en qué partes del territorio se puede hacer qué tipo de actividad económica y particularmente qué tipo de actividad extractiva. Eso para nosotros es el ingreso a una reforma de la gestión institucional del sector minero, poniendo por delante zonificación y ordenamiento territorial. En segundo lugar, nos parece que hay que corregir algunas cosas en relación al sistema de concesiones mineras. Nosotros no estamos de acuerdo con mantener una lógica que se ha corregido un poco, pero no totalmente, de simplemente que la concesión sea un derecho del peticionario, hasta yo puedo ir, que no tengo nada que ver con el tema, poner mi dedo en la cuadrícula del Ingemet y lograr una concesión, y luego generar un mercado especulativo, en muchos de los cuales se monta todo el tema de la minería ilegal que tanto daño hace. Entonces me parece que ahí hay un segundo elemento, y dentro de ese marco de zonificación, de concesiones subordinadas y supeditadas a la zonificación y al ordenamiento territorial, tiene que encajar el proceso de consultas y tiene que incorporarse a los gobiernos subnacionales en ese proceso de toma de decisiones. Porque más allá de que la ley diga que no tienen competencias, en realidad se incorporan para oponerse, como en el caso de Santos en Cajamarca, o para sacar adelante proyectos que estaban trabados, como ha sido la experiencia, ¿no es cierto?, del gobierno regional de Moquegua. Porque Quellaveco y el hecho de que haya logrado un cierto nivel de legitimidad social y viabilidad social y política no se explica sin la intervención de un gobierno regional que de acuerdo a la ley no tiene ninguna competencia para participar en esa toma de decisiones, pero que ofició de broker político para sacar adelante la cuestión. Entonces a mí me parece que hay que también incorporar a los gobiernos regionales y locales y hay que fortalecer la institucionalidad ambiental, fortaleciendo y no debilitando a la OEFA y haciendo un SENACE fuerte que ojalá comience a funcionar ya después de casi 2 años de haber sido creado. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con la intervención final del señor Jorge Merino. Señor Merino, por 5 minutos. Yo quisiera referirme a dos conceptos que me parece que son eufemismos, que no puedo estar de acuerdo con Marco. Uno, este tema que acabamos de escuchar del ordenamiento territorial, y el otro que el boom minero ya se acabó. Eso es totalmente falso. Más bien quiero explicar el concepto de desarrollo territorial. Fíjense, hemos escuchado a una empresa de mucho prestigio, que ha sido Wood Mackenzie hace poco acá, y que le pinta una oportunidad muy grande al Perú. En el mundo hoy día se consume un poco más de 20 millones de toneladas de cobre por año, de lo cual la mitad lo consume China. Y el Perú
pollo, más papas, más tiene la ensalada, más oportunidad, gaseosa y ha de litro dicho y este experto, el como son chairman dos de sobreprecio y McKinsey, dos gaseosas de litro y medio. que a partir del 2025 van a faltar 5 millones de toneladas de cobre fino en el mundo. Está bien. Así se hagan todos los proyectos que están en desarrollo No, en primero el voy a Perú pedir, luego voy a cobrar. y en Chile y en todo lado. Son 5 millones de toneladas finas de cobre de proyectos nuevos. Entonces, escuchándolo a Julio Velarde, en 4 años hemos duplicado la producción de cobre. Y hay una gran oportunidad porque el Perú es competitivo en el tema de costos, que es el negocio global de la minería. Estamos en el primer cuartil y no sucede lo que está sucediendo en Chile, como muy bien dijo Óscar González ayer, que Codelco, por ejemplo, va a producir 500.000 toneladas menos de cobre fino por año porque está invirtiendo menos, sus costos son mayores. Entonces yo no puedo realmente entender por qué nosotros solamente tenemos una visión muy pequeña cuando en el Perú tenemos una oportunidad que genera este círculo virtuoso, la minería, para otras cosas. Y le voy a poner un ejemplo. En Matarani va a salir el 10% de la producción mundial del cobre. Y yo me pregunto, tenemos una matriz energética, gracias a la ley de seguridad energética que hemos hecho en este gobierno, que ahora tenemos 9.000 megavatios y nuestra demanda es 6.000. ¿Qué hacemos con las 3.000 megavatios restantes? ¿Por qué no promocionamos, señora gobernadora, una refinería de cobre aquí en el sur, al lado de Matarani, para darle valor agregado al concentrado? Hasta podríamos procesar concentrado del norte de Chile. Pero para eso tenemos que entender, como dijo Víctor Govitz ayer, no podemos seguir con ECAs irreales en el mundo. Somos el país que más exigencia ambiental estamos poniendo en el mundo. Yo creo que somos el hazmerreír en ese nivel de ECAs. Eso hay que cambiarlo. Pero además, tenemos que generar el concepto de masas críticas. En Cajamarca tenemos más de 1 millón de toneladas finas para sacar tanto igual que en Apurímac. Al lado en Amazonas tenemos 12.000 megavatios de energía y tenemos puertos profundos en Piura. Si nosotros lo vemos el desarrollo y la promoción, como lo están viendo los chinos que quieren hacer su ferrocarril desde Brasil a Perú, no es por buena gente, porque ahora tenemos que mirar ser competitivos y mirar el desarrollo de los territorios como lo está haciendo China, como lo ha hecho Australia, como lo ha hecho Canadá. Entonces, quiero referirme a esa visión como se ha hecho ya en el sur a través del gasoducto, en que se unieron las regiones porque es un beneficio integral, proyectos integrales, y todos se unieron los gobiernos regionales y sacamos una ley. Esa visión la que tenemos que mantener en el país. Y me quiero también referir ahora con ese mismo efecto positivo que da la minería al agua. No puedo más que suscribir lo que ha dicho Fernando Sillones. Tenemos muchos mitos a través del agua. Fíjense, esto de las aguas en cabecera de cuenca. En el Perú nos sobra el agua y si tenemos energía como para darle valor agregado al concentrado, tenemos que convertir al agua con bombeo de energía para ampliar la frontera agrícola. Tenemos la solución, tenemos que hacer reservorios y usar ese círculo virtuoso que nos da la minería. Finalmente me pregunto, yo en el año 2000 estuve en Las Bambas y Cotabambas era el distrito más pobre del Perú. Hoy día, ya lo explicó, cómo ha bajado la pobreza espectacularmente. Y hoy en Cajamarca son los distritos más pobres del Perú. Entonces no podemos decir apoyo a la minería, pero sin hacer minería. Yo creo que, sinceramente, y espero que el próximo presidente en el Perumín del 2017 venga a decir acá, con orgullo, que el Perú es un país minero, porque tenemos que dar a través de la minería toda la cara social que necesitamos. Sin la minería, que es una actividad fundamental, vamos a poner oportunidades para las generaciones futuras. Gracias. Señor Merino, muchas gracias. Señoras y señores, a nuestros 4 distinguidos panelistas, muchas gracias por su excelente participación. Han expuesto cada uno sus puntos de vista y lo han hecho respetando escrupulosamente el tiempo asignado. Creo que es justo, ingeniero Samaniego, que demos palabras finales a nuestros conferencistas por el término de 2 minutos. En primer lugar, 2 minutos, señor Marco Arana. Lo escuchamos.
Bueno, no sabía que el señor Pablo Secada se considerara dueño de a quién recibe Arequipa y a quién no. Yo me siento acogido por Arequipa, agradezco mucho ese gesto de los arequipeños y además creo que debe saber el señor Secada, que se ha ocupado mucho escribiendo sobre mí, Bustamante, perdón de Pablo Secada, que es amigo también, pero no solo responder a una agresión con otra agresión. Le perdono, amigo Pablo, y le aconsejo, cuide su salud cardiovascular y ahórrele gastos a su seguro. Creo sí que es importante, han repartido en los maletines de la acreditación a este evento, la revista Gestión. Miren el último cómic en la última página. El caricaturista parece expresar a un empresario minero o a un ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Lo muestra ciego, andando, feliz, mientras China crece. Pero en la última lámina del cómic muestra a este mismo con los ojos abiertos, exorbitantemente, arrodillado, poniendo velitas para que no se caiga el crecimiento chino. Creo que se refería al ministro Castilla y no a Lucho Carranza, pero hasta los que grafican la situación de la caída de los precios lo ven así. El mensaje que yo he traído es el desarrollo que tiene que pensarse no solo como crecimiento exclusivo de la minería, sino como crecimiento articulado, diversificado, del turismo, del agro, de la pesca, de la forestería, de la industria diversificada. No solo de las grandes inversiones, sino también de las pequeñas y medianas inversiones. Arequipa tiene minería, obviamente, como lo tiene Cajamarca, pero tiene muchos potenciales más y por eso creo que los arequipeños, como los cajamarquinos, nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. He venido a hablar de crecimiento económico con justicia social, con cuidado del medio ambiente, con respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y derecho a consulta, de mecanismos de transparencia, de mecanismos que nos aseguren seguridad para todos, y por eso demandamos que el Congreso apruebe la Ley de Ordenamiento Territorial, demandamos que no se recorte el presupuesto del Ministerio del Ambiente en el próximo ejercicio presupuestal. Señora, muchas gracias por su intervención. Intervención final por 2 minutos del señor Luis Carranza. Señor Carranza. Muchas gracias. Hemos escuchado diversos puntos de vista, diversos análisis. Yo lo que quiero reflexionar sobre de dónde viene el Perú. Hace poco más de 10 años teníamos 50% de pobreza, un territorio desestructurado, bajos ingresos. Hoy día estamos en 20% de pobreza, se ha reducido la desnutrición infantil. El potencial del Perú es enorme. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de crecer, nos hemos olvidado de cómo hacer bien las cosas. Y eso pasa por reconocer al individuo. Eso pasa por reconocer la necesidad de creación de valor que tiene la gente. Compensar cuando sea necesario, porque como mencioné, no puede haber una sociedad con grandes desigualdades, pero eso no pasa, eso no necesariamente implica que vamos a aniquilar las ganas de invertir de la gente. Y no se trata de apoyar a la minería, se trata de apoyar todas las actividades productivas que tiene este país, todas. El gran milagro peruano del crecimiento de 7%, ¿de dónde vino? ¿Aportó la minería? Por supuesto. Pero ¿cuál fue el sector con mayor productividad laboral en todos estos años? El agro. Tuvimos una gran revolución estructural. De 33% de PEA pasamos a 25%, pero prácticamente duplicamos la productividad laboral. Y de ahí vino el fuerte aumento de ingresos en los jornales agrarios. Ahí está la reducción de pobreza. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Tema de zonificación. No se trata de que venga la señora a vender anticuchos a esta sala. Se trata de identificar si es un beneficio individual o es un beneficio común. Ese es el punto. Y si por ahí tengo que hacer una carretera, entonces voy a expropiar tu departamento y te voy a compensar, pero lo expropio por el bien común. Y la minería es bien común de todos los peruanos, porque lo que está enterrado ahí y no tiene valor ahora, y saca valor con conocimiento y con inversión, que es exploración, eso nos pertenece a todos nosotros. Gracias. Señor Carranza, muchas gracias. Señores expositores y señores, gracias. Y señores panelistas, muchas gracias por su intervención en este foro. Aldo Morzán, por favor.